A pesar del interés que me produce todo aquello que corre sobre un par de raíles, quienes suelen visionar mis documentales conocen perfectamente la inclinación que tengo por los ferrocarriles de vapor. Para mayor abundancia, confieso la especial simpatía que me inspiran las pequeñas líneas de vía estrecha que afortunadamente todavía circulan por algunos estados de Centro Europa, como es el caso de Alemania, Austria y Suiza, entre otros países. Mis andanzas por estos lugares con el propósito de tomar imágenes de sus antiguos ferrocarriles de vapor han propiciado que al finalizar la jornada, cosa que suele darse entre las 17 y las 18 horas, suele presentarse la oportunidad de visitar alguna urbe cercana. El tranvía eléctrico es el único medio de transporte urbano que lleva más de 140 años paseándose por las calles de nuestras ciudades. Tal vez por esto no resulta difícil tropezarnos con alguno de ellos en cualquier capital que visitemos. El primer tranvía eléctrico lo instaló en 1879 el ingeniero alemán Werner von Siemens en el barrio berlinés de Lichterfelde. Desde entonces la imagen del tranvía ha cambiado sustancialmente. Yo que ya cuento con 76 años de edad, he vivido en Barcelona, mi ciudad, el final de la época dorada del tranvía. Como si se tratara de una profecía bíblica, a los de mi generación nos ha tocado presenciar el ocaso y el resurgimiento de estos ingenios. Pero los tranvías que entonces circulaban repletos de pasajeros hasta el trole eran unos carruajes variopintos y divertidos que no tenían nada que ver con la aburrida figura del tranvía actual. Personalmente, la oportunidad de viajar por Europa me llegó tarde. Después de ir todo el día cargado con el trípode y la cámara, visitar una ciudad más bien lo he tomado como un respiro. Tal vez por este motivo, durante los primeros viajes que realicé por Europa persiguiendo trenes de vapor, al concluir la jornada no les presté suficiente atención a estos variopintos ferrocarriles urbanos. Así pues, cargado tan solo con mi pequeña cámara Lumix, he logrado reunir algunas imágenes de aquellos tranvías que con más ocasión que intención he tenido la azarosa oportunidad de filmar. Antes de seguir, deseo precisar en qué orden he montado el evento. Tras arrancar en Barcelona, el documental avanzará de sur a norte, siguiendo de manera lineal y paralela la posición de las ciudades. Dicho esto, hagamos un poco de turismo por aquellas urbes europeas que con tranvías o sin ellos siempre han merecido la pena que nos demos un paseo por sus bulevares. Barcelona, Barcelona. Inaugurado el 27 de junio de 1872, el primer tranvía de Barcelona circuló entre el Pla de la Boquería y la actual Plaza Lesseps, compuesto por un coche de un solo piso tirado con mulas. En 1899, con la nueva línea del 29, se instaló el primer tranvía eléctrico, cuyo recorrido fue muy popular merced al trayecto de circunvalación que rodeaba el viejo perímetro amurallado de la ciudad. Después de instalar esta nueva línea, la red de tranvías eléctricos creció con rapidez, hasta que en 1907 se completó la electrificación de todas las líneas que todavía operaban con tracción animal. Durante la primera mitad del siglo XX, el tranvía fue el medio de transporte más utilizado en Barcelona. En la década de los años 20, la inminente inauguración de la Exposición Universal de 1929 supuso un gran incentivo económico para la capital catalana, que se vio reflejado en las nuevas líneas del tranvía, así como en la construcción de la primera línea del metro barcelonés. La década de los años 30 fue una época duramente castigada por la gran crisis internacional que supuso la caída de las inversiones. A esto le debemos añadir la Guerra Civil Española, que significó un grave deterioro para las infraestructuras dañadas por los bombardeos aéreos que sufrió la ciudad. Superado el largo periodo de las guerras, la civil y la mundial, que acarrearon enormes pérdidas económicas, se restablecieron los servicios de tranvías a pesar de las precarias condiciones de la época. Favorecida por el inesperado boom del automóvil, la década de los años 60 tuvo un gran crecimiento. Pero esto también relegó al tranvía a un segundo plano. El envejecimiento del material y la aparición de los nuevos autobuses acentuaron el declive del tranvía en el marco del transporte urbano. Por tal de hacer frente a esta situación, en 1961,
Tranvías de Barcelona ultimó la compra de los primeros 22 tranvías modelo PPC procedentes de la ciudad de Washington, caracterizados por su mayor potencia y estabilidad. Tal vez esto fue el canto del cisne del tranvía en Barcelona. La última prolongación de la red se realizó en 1965, con la apertura de una nueva línea hasta la zona universitaria. Pero solo un par de años más tarde, el 16 de noviembre de 1967, dejó de funcionar la popular línea del 29. La compañía de tranvías empezó a suprimir trayectos con el pretexto de que entorpecían el tránsito de los automóviles y autobuses, además de que resultaban muy antiestéticos. Así las cosas, la madrugada del 18 al 19 de marzo de 1971, los coches de las dos últimas líneas barcelonesas, la del 49 entre Drassanes y Horta y la del 51 entre Drassanes y Vía Julia, entraron a las cocheras por última vez. Solo quedó en pie el singular tranvía blau, que hoy también se encuentra suspendido y fuera de servicio. El transporte público de Barcelona había quedado en manos del metro, que por entonces andaba ampliando sus líneas, y los centenares de autobuses urbanos que sustituyeron a los tranvías. Pero en 1979 el continuo aumento del precio de los carburantes puso en evidencia la absoluta dependencia del transporte público de la ciudad, apoyado básicamente en centenares de autobuses movidos por motores diésel de gasoil. Esto levantó las primeras dudas sobre la conveniencia de haber retirado los tranvías. En 1987, Transportes Municipales de Barcelona se planteó por primera vez la recuperación del tranvía. Y en 1989 la empresa municipal de transporte inició los primeros estudios para reimplantar de nuevo los tranvías. En 1993 se contempló un plan de transportes donde ya se incluía el trambaix, y en 1997 se realizó una prueba piloto que se prolongó durante 7 meses con la instalación de un tramo gratuito entre María Cristina y Lilla. 7 años más tarde, el 3 de abril del 2004, después de 33 años sin servicio de tranvías, Barcelona y 8 municipios lindantes del área metropolitana han vuelto a disfrutar de 6 líneas con 55 paradas, servidas por los 42 tranvías de 5 módulos, modelo Alstom Citadis 302, que hoy recorren la ciudad de Barcelona. Un viejo eslogan mallorquín acredita que Mallorca es la isla Sa Calma, es decir, la isla de la calma. Así y todo, la actual Mallorca más bien anda escasa de Sa Calma. Al noroeste de la azotada Sierra de Tramontana se encuentra un soleado municipio abrigado entre los recoletos huertos de naranjas que se desperdigan por el Valle Dorado de Sóller. El tranvía de Port de Sóller parte de la entrada principal de la estación del ferrocarril de Sóller a Palma de Mallorca. Allí tiene su parada inicial este divertido ingenio local que arranca de la Sollerica Plaza de España para recorrer en no menos de 20 minutos los 4 kilómetros con 868 metros que los separan de la bahía de Port de Sóller. Recorridos los primeros 100 metros, el tranvía alcanza la popular plaza de Sa Constitució, donde a pie de la catedral, nativos y turistas ocupan las dispersas terrazas de los cafés instaladas bajo los árboles de la frecuentada plaza. El tranvía de Sóller se cuela entre las mesas y sillas que ocupan el concurrido recinto por el que desfila el rancio carruaje que, sin producir el menor atisbo de temor, se esfuma tras la esquina de una calle, dejando a su paso una brisa de Sa Calma. El tranvía de Sóller comenzó a construirse un año después que la línea del ferrocarril de Palma. Inaugurado el 4 de octubre de 1913, este fue el primer tranvía eléctrico de la isla.
En principio, el tranvía disponía de su propia central eléctrica que se hallaba instalada en la misma estación de Sóller, alimentada por un motor de explosión de 65 caballos que accionaba una dinamo Siemens-Schucker. Esta antigua central entregaba una tensión de 600 voltios de corriente continua. Tras superar el barrio de Lorta, el tranvía toma un margen de la antigua carretera que lo conduce hasta Port de Sóller. La entrada a la bahía se produce siguiendo la orilla de una escollera, donde las rocas inmediatas rompen las pequeñas olas que saludan el paso del tranvía. Mientras este capea serenamente el temporal, haciendo bueno el viejo eslogan isleño de esa calma. El trayecto del tranvía finaliza frente a la puerta de la antigua Saposada del Artesano, antiguo inicio final de las diligencias entre Sóller y Palma, que hoy aparece travestida como tienda de artículos para el turismo. Los primeros tranvías de Port de Sóller fueron construidos en 1913 por la empresa maña Carde y Escoriaza de Zaragoza. En 1954 se adquirieron algunas jardineras procedentes de los tranvías de Palma, así como ciertas unidades motoras de los antiguos tranvías de Bilbao, que reforzaron el parque móvil del tranvía hasta que finalmente llegaron 4 unidades de los populares tranvías de Lisboa que fueron adaptados a la vía de 914 milímetros. Las puntas de Samola y Capgrós abrigan las aguas de esta legendaria ensenada, que es parte y leyenda de la costa de Tramontana. Aquí acontecieron todo género de invasiones y saqueos. Los árabes, en alusión al fruto dorado de los naranjos, dieron a este lugar el nombre de Subiar, que significa Valle de Oro, del que al parecer se deriva el nombre de Sóller. Las riquezas del Valle Dorado fueron el codiciado objeto de los furiosos ataques piratas que en repetidas ocasiones saquearon estas costas. Hoy fondean desiguales embarcaciones de recreo, fruto del insustancial paraíso mediterráneo que alimenta el motor de su economía con la pesada y masiva presencia del turismo. Desde siempre los carruajes del ferrocarril y el tranvía de Sóller han sido construidos con madera de teca barnizada. Esto les ha dado un aspecto muy singular a la imagen del ferrocarril y del tranvía de Sóller. Solo el frontal metálico de los tranvías lo han decorado de color naranja en alusión a este preciado fruto que desde siempre ha ido muy ligado con la imagen del Valle de Sóller. Nuestra visita a la bahía de Port de Sóller concluye con las rutinarias maniobras destinadas a recomponer el convoy del tranvía antes de que éste emprenda de nuevo el trayecto de regreso a Sóller. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Los populares eléctricos de Lisboa tal vez sean los tranvías más turísticos de Europa. Su vagabundeo por las estrechas y retorcidas calles de la antigua capital lusa resucita las viejas imágenes de estos centenarios carruajes que han perpetuado su presencia como una de las atracciones más celebradas de Lisboa. En 1873, la compañía Carril Americano de Lisboa inauguró la primera línea de tranvías servida con unos carruajes movidos por medio de mulas que eran conocidos como coches americanos. La principal característica de la capital lusa son los barrios encaramados por las empinadas cuestas de las colinas. Antes de que instalaran los primeros tranvías eléctricos, para superar estas agotadoras pendientes, se construyeron los funiculares de Labra en 1884, de Gloria en 1885 y de Vica en 1892. Iniciativa que finalmente concluyó en 1902 con la construcción del elevador do Carmo, más conocido como de Santa Justa. En la actualidad, estos 4 ingenios son los destinos más visitados de Lisboa. El tendido de los primeros eléctricos comenzó a partir del año 1900, alimentados mediante un generador movido por una planta de vapor que funcionaba a base de carbón. Pero no fue hasta el año 1901 que se inauguró la primera línea eléctrica entre Cais do Sodre y Algues.
Hoy la compañía de transportes municipales de Lisboa, más conocida como Carris, opera la red de tranvías lisboeta, donde actualmente existen 5 líneas sobre una vía de 900 milímetros que, sin contar los 565 metros que incorporan los 3 funiculares, suman un total de 48 kilómetros. La compañía Carris emplea 165 conductores para asistir la flota de 58 vehículos compuesta por 40 tranvías históricos más otros 10 articulados y 8 ligeros. Todos ellos tienen la base en las cocheras de Santo Amaro. Si bien cada línea efectúa un determinado trayecto, 3 de ellas, la del 12, el 15 y el 28, suelen ser las más frecuentadas. También deambulan las líneas de tranvías turísticos fácilmente reconocibles por su pintura de color rojo. Estos pertenecen a una empresa privada que brinda diversos circuitos comentados por un guía, pero su precio es bastante más elevado. Con un recorrido circular que parte de Praça da Figueira, la línea del 12 es una de las más céntricas de Lisboa. Esta línea enlaza la zona comercial del centro en Baixa con los barrios de Mouraira, Alfama y Castelo. Parte de su periplo por la Rúa de São Tomé permite una conexión rápida entre Martín Muniz y Largo das Portas do Sol. La línea del 15 nos conduce a los Jerónimos y la Torre de Belén. Y la línea del 28, que circula por Grasa, tal vez sea la que ofrece el recorrido más completo por los antiguos barrios de Lisboa, con un coste bastante más económico que el de los eléctricos rojos. Como ya he comentado, los funiculares de Labra, Gloria y Vica, también conocidos como elevadores, son anteriores a los tranvías eléctricos de Lisboa. Solo el ascensor de Santa Justa, también conocido como elevador do Carmo, se inauguró un año más tarde que los tranvías eléctricos. Todo y que se trata de un simple ascensor, el elevador de Santa Justa es uno de los ingenios más frecuentados por el turismo que visita Lisboa. Su inconfundible silueta metálica de 45 metros de altura está erróneamente atribuida al ingeniero francés Gustave Eiffel. En realidad su diseño debemos atribuirlo al ingeniero portugués Raúl Menzies du Ponsar, al que también le corresponde la construcción de los elevadores de Labra, Gloria y Vica. Con un trayecto de 188 metros de longitud y una pendiente media del 22,9%, el elevador de Labra fue instalado en 1884. Inicialmente funcionaba con un sistema de gravedad mediante la carga y descarga de unos tanques de agua instalados bajo los coches. El agua que cargaba el tanque del coche superior modificaba el equilibrio de ambos vehículos, hasta que en la parte inferior del trayecto vaciaban el tanque a la vez que de nuevo recargaban el tanque del coche que se encontraba en la parte superior del recorrido. En cada trayecto se repetía el mismo ciclo para realizar los viajes. Este sistema también fue utilizado en el elevador de Gloria instalado en 1885, cuyo trayecto tiene una longitud de 260 metros con una pendiente media del 17,7%. Pasado algún tiempo, ambos funiculares, que por cierto se encuentran muy próximos, pasaron a funcionar mediante máquinas de vapor que en 1915 fueron sustituidas por modernos motores eléctricos. Todo y con ser el más pequeño de los 3 funiculares, sin ningún género de dudas, el elevador de Vica es el más pintoresco de todos ellos. Con un recorrido de 200 metros y una inclinación media del 11,8%, fue inaugurado en 1892, servido como sus antecesores con el sistema de contrapesos por agua y más tarde a vapor, hasta que fue definitivamente electrificado en 1927. Para ir desde el centro hasta el elevador de Vica, basta con tomar la línea 25 de los eléctricos y apearnos frente al número 234 de la Rúa de São Paulo, donde se encuentra la estación inferior del funicular de Vica. Si ascendemos con el elevador hasta la estación superior, podremos regresar al centro con el eléctrico número 28 que para en la Rúa Largo Calariz, a pocos metros del funicular. Asimismo, con el 28 podremos realizar el entretenido recorrido que discurre por el popular barrio de Grasa. Mar de mágoas sem marés, onde não há sinal de qualquer porto, de lés a lés o céu é cor de cinza
quadrante deste mar que vai rasgando horizontes sempre iguais à minha frente. Há sonho agonizante. En 1872, la compañía Carril Americano de Oporto fundó la primera línea de tranvías de la ciudad mediante vehículos de tracción por sangre. En 1878 pasaron a ser movidos por locomotoras de vapor hasta que en 1895 fueron definitivamente electrificados. La actual red de eléctricos de Oporto pertenece a la Sociedad del Transporte Comunitario de Porto. Hoy permanecen en funcionamiento 4 líneas que conforman un servicio bastante reducido si lo comparamos con la histórica década de 1960. En 1950, la red portuense alcanzó su máximo desarrollo con un parque de 193 tranvías eléctricos y 24 remolques, que servían 38 líneas con 150 kilómetros de vías. Hoy la red de tranvías de Oporto es meramente testimonial. Así y todo, los coches de los eléctricos de Oporto tienen mejores acabados y son de mayor tamaño que los de Lisboa. Es interesante realizar una visita al Museo del Tranvía Eléctrico que se encuentra en el Parque de Masarelos junto a las tradicionales cocheras de los eléctricos. Para llegar al museo basta tomar el eléctrico de la línea 1 al pie de la iglesia de San Francisco en el barrio de Infante, que nos conducirá a Masarelos siguiendo la Rúa Nova de Alfándega a través del bello trayecto que transcurre por la orilla derecha del río Douro. En julio del año 2010 realicé una fugaz visita a La Coruña con el propósito de conocer la Torre de Hércules. Cuando desde el promontorio donde se asienta la monumental Torre Herculina me paré a contemplar su entorno, pude ver un tranvía que circulaba por el inmediato paseo marítimo. La inesperada sorpresa que me produjo el tranvía me pilló absolutamente desprevenido. Por entonces ignoraba que funcionara tranvía alguno por La Coruña. Ay, Pepiño, adiós, ay, Pepiño, adiós, ay, Pepiño, por Dios, no te vayas, quédate con nos, quédate con nos. El 1 de enero de 1903, Coruña festejó la inauguración de la primera línea de tranvías, entonces tirados por mulas, entre Puerta Real y la estación del ferrocarril. Pasados algunos años, en 1922, se inauguró la primera línea electrificada entre Coruña y Sada, hito que los coruñeses venían reclamando desde hacía algo más de una década. En 1928, la línea de Sada fue reforzada con 2 nuevos tranvías de la empresa Siemens. Más tarde, con la aparición de la Guerra Civil, quedó paralizado el servicio coruñés de tranvías, que no obstante, tras la Segunda Guerra Mundial, registró un récord histórico con más de 16 millones de viajeros en 1947. A partir de 1948 aparecieron los primeros trolebuses eléctricos que durante los siguientes 14 años convivieron con los tranvías, hasta que en 1962 desaparecieron por completo de la ciudad. En 1990 se instruyó un proyecto para una nueva instalación dotada de 4 tranvías que finalmente cristalizó en mayo de 1997.
Así fue como tras un periodo de 35 años y una inversión de 411 billones de pesetas, Coruña recuperaba de nuevo los tranvías. Con un trayecto de 12 kilómetros y medio, desde Puerta Real hasta Las Esclavas, el nuevo tranvía coruñés cubría un recorrido bastante más corto que el de antaño, pero concentrando el trayecto en una buena parte de las mejores vistas y monumentos de la ciudad herculina. Aún así, la fatalidad en forma de descarrilamiento produjo su inmediato cierre y cese de la circulación. Tras la visita efectuada en junio del año 2010, en la que logré filmar las presentes imágenes, proyecté realizar un nuevo viaje en agosto del 2011 con el fin de filmar un reportaje más completo del recorrido del tranvía por La Coruña. Pero como suele ocurrir con los pequeños proyectos, el futuro no existe. Así pues, tras un inoportuno descarrilamiento producido en julio del 2011, atribuido a la rotura de unos raíles, fue encargado un profundo estudio técnico sobre el estado real de la línea. El dictamen determinó que se precisaba una inversión de más de 2 millones de euros para reparar las vías y reforzar la infraestructura, cosa que además obligaba a suspender el servicio durante un par de años. Esto supuso el cierre de los tranvías de La Coruña y con ellos la conclusión de mi proyecto. Para editar los primeros 6 episodios, me he valido de las imágenes de archivo por el interés contenido en algunas secuencias filmadas hace algunas décadas en ciudades de la península y el archipiélago balear. Los inmediatos episodios europeos parten de Suiza, y más concretamente de la ciudad de Zúrich, que si bien no es la capital del país alpino, es la mayor y más poblada urbe del estado helvético. Emplazada en el extremo norte del Zúrichsee, la ciudad disfruta de un reconocido sistema de transporte público eficiente, limpio y seguro. Zúrich dispone de una amplia red de tranvías que sirve la mayor parte de los barrios de la ciudad. Además de los tranvías, la red engloba trolebuses, autobuses, teleféricos, funiculares y trenes de cercanías, incluso también incluye un ferrocarril cremallera. Todo ello sin olvidar el transporte fluvial, que opera como un servicio más de la ciudad, asistido por los barcos de la Schifffahrt que navegan por aguas del Zürichsee y el río Lima. La flota que sirve el servicio fluvial emplea 2 tipos de embarcaciones, los conocidos bus de río y los clásicos vapores que solo operan en verano. La estación central y las calles adyacentes a la Bahnhofplatz son la zona ideal para los encuentros con el tranvía. En Zúrich existen 14 líneas de tranvías, de las que solo he tenido ocasión de ver algunos convoyes de las líneas 3, 7, 11, 13 y 17, todos ellos por las inmediaciones de la Bahnhofplatz. Los conductores no despachan billetes. Estos se adquieren exclusivamente en las máquinas expendedoras de las paradas que operan en alemán, inglés, francés e italiano. Con el fondo del distintivo color rojo, los tranvías de la línea 2 circulan desde la terminal de Tiefenbrunnen, ubicada en la orilla este del Zürichsee, hasta la Badenerstraße, situada en el extremo noroeste de la ciudad. Sobre el Quai Brücke podemos ver un convoy de la línea 2 poco antes de parar en la inmediata Burgplatz. Indicada con un distintivo de color verde, la línea del 3 circula entre la Cruzplatz, situada por la zona este cerca de la Sillestraße, hasta la terminal de la Albis-Riedenstraße, ubicada en la zona oeste de Zúrich. Detenido en la estación central encontramos un tranvía de la línea 3 poco antes de partir hacia la terminal de la Albis-Riedenstraße y en la esquina de la Löwenplatz otro tranvía de la línea 3 que regresa de la Albis-Riedenstraße gira en dirección a la Bahnhofplatz. Con un 7 de color blanco sobre fondo negro, esta línea circula entre la terminal de Stettbach, ubicada al noroeste de la ciudad, y la Waldishofenplatz, situada al sur de la Albisstraße. Por último aparece otro 7, girando en dirección a la Bahnhofstraße, antes de cruzarse con un moderno convoy de la línea 13 que sigue por la Bahnhofplatz.
Sobre un fondo color verde oscuro, la línea del 11 sale de la terminal de Real, situada al suroeste de Zúrich, para finalizar en la parada de Oezel, ubicada en el extremo noroeste de la ciudad. Tras parar en la Bahnhofstrasse, la línea del 11 sube directa a la Bahnhofplatz, donde toma la vía que la conduce a Oezel. La línea amarilla del 13 y la púrpura del 17 realizan trayectos casi idénticos. Ambas parten de la terminal de Albisgutli, ubicada al suroeste de la ciudad, y siguen el mismo trayecto durante la mayor parte del recorrido. Tras efectuar la parada de la Silkweistrasse, un tranvía de la línea 13 que parte con dirección a Frankenthal, en la esquina de la Limmatstrasse, frente al Café Starbucks, se cruza con un convoy de la línea 17 que lleva camino de Albisgutli. Poco después de la misma parada parte el convoy de la línea 13 que sigue por la Museumstrasse. Después de la salida del 13, llega de inmediato un tranvía de la línea 17 procedente de Berg-Osli, que tras descargar parte de su pasaje en la parada de la Silkweistrasse, gira por la Museumstrasse camino de la Bahnhofplatz. Para terminar, en la Museumstrasse nos topamos con un moderno convoy de la línea 17 que avanza a toda marcha camino del Café Starbucks. Reconocida universalmente como fundadora de los campeonatos deportivos de invierno, la ciudad de Innsbruck es la capital del Tirol. Situada al noroeste de los Alpes austríacos, la ciudad está emplazada en el valle del Inn, cerca de las elevadas cumbres del Nordkette, de las que sobresale la cima del Nordspitz, que alcanza 2.403 metros de altitud. El topónimo de Innsbruck proviene del conocido río Inn y la palabra alemana Brück, que significa puente. En determinadas ciudades como Innsbruck, Múnich, Dresden, Leipzig y Rostock, no presté excesiva atención a los tranvías y en otras incluso ninguna. Al repasar el escaso número de secuencias obtenidas en las referidas ciudades, además de inculparme por ello, lamento mi error. Pero regresemos a la capital del Tirol para conocer el entorno de sus tranvías. En el eje peatonal integrado por las calles María Teresín y Herzog Friedrich se encuentra el centro histórico de Innsbruck. Por la María Teresín nos podemos pasear al pie de la piadosa columna de Sant'Anna, que se levanta rodeada por el sugestivo entorno comercial que la corea. En el extremo opuesto, la Herzog Friedrich nos muestra una pincelada de su historia entre las terrazas y los comercios que se agrupan cerca de la famosa Casa del Tejadillo de Oro y la temida Stadtturm, antigua prisión de la ciudad de la que arrojaban los condenados a muerte desde lo alto de la torre. Este resumido eje comercial se encuentra truncado por la Burggrabenstrasse, frecuentada arteria metropolitana por la que circula un discreto número de tranvías. La red de tranvías de Innsbruck la componen 7 líneas que cubren un total de 19 kilómetros y medio de trayecto, señalados con los números 1, 2, 2A, 5, 5E y 6, además de otro que lleva indicadas las siglas STB. Este último realiza un recorrido suburbano que cruza los prados de las altas montañas donde supera ríos, puentes y tranquilas aldeas. Además del STB, la línea del 6 se la conoce como el tranvía del bosque. Su trayecto parte de Bergisel, donde coincide con la última parada de la línea 1 y circula por los bosques del sur de Innsbruck hasta que alcanza el municipio de Ir. El resto de las líneas son de carácter puramente urbano. Freiburg im Breisgau es la ciudad situada más al sur del estado alemán. Además de gozar de un clima bastante suave durante la mayor parte del año, los tranvías, el casco antiguo, la catedral y los pequeños canales de agua que recorren la urbe, conocidos como Wiesle, son los puntos más frecuentados por el turismo que visita el municipio. Con una población de 220.000 habitantes,
Freiburg es la cuarta ciudad del estado de Baden-Württemberg y una de las puertas de acceso a la Selva Negra. La ciudad dispone de 67 tranvías que atienden 5 líneas que totalizan 38.100 metros de vía, con 83 paradas separadas por una distancia media de 459 metros cada una de ellas. En los episodios anteriores hemos visto los tranvías de Sóller, Lisboa, Zúrich e Innsbruck uniformados con un solo color según la ciudad. Pero en el caso de Freiburg, el tema de la pintura es bastante anárquico. Si bien las guías impresas del transporte público muestran los trayectos trazados con el mismo color que aparece junto al número de frontal del tranvía, los convoyes no van pintados con un color uniforme. Más bien parece que este depende de la publicidad. Así y todo, la diversidad de colores, además de variopinta, resulta plural y divertida. En casi todas las ciudades existe algún lugar donde es frecuente ver pasar los tranvías. Las estaciones de ferrocarril suele ser uno de ellos. Sin embargo, en el caso de Freiburg, en el área que incluye la concurrida Kaiser-Joseph-Straße entre la popular Martinstor y el cruce de la Berthold-Straße con la Salzstraße, en marzo del pasado año 2016 todavía desfilaban las 5 líneas de la ciudad. Actualmente solo pasan 4 líneas por la zona. Por tal de seguir el orden según el número del trayecto, abordamos en primer lugar los tranvías de la línea 1, reconocibles por el fondo rojo que aparece tras el número. La línea 1 cruza la ciudad de este a oeste entre las terminales de Littenweiler y Landwasser. Como ocurre con la mayoría de los trayectos, el tramo más interesante del recorrido transcurre por el centro histórico de la ciudad. El antiguo recinto amurallado de Freiburg contaba con 5 torres o puertas de entrada, de las que solo se conservan un par de ellas: la esbelta Martinstor y la sobria Schwabentor o puerta sueva. Ambas puertas muestran una apariencia bastante similar. Después de pasar bajo la Schwabentor, el periplo del 1 sigue por la Oberlindenstraße, donde realiza una parada antes de alcanzar la inmediata Salzstraße. La Oberlindenstraße y la Salzstraße son de paso exclusivo para los tranvías de la línea 1. Por el tramo central de la Salzstraße, los populares Wiesle recorren los canalillos callejeros que compiten con brío su incesante carrera con el tranvía. En la esquina inferior de la calle se encuentra la parada de la Salzstraße con la Kaiser-Joseph-Straße, donde en la acera opuesta de la misma parada se detiene otro tranvía de la línea 1 que procede de la Berthold-Straße con destino a Schwabentor. Una vez realizada la parada, ambos convoyes parten por caminos opuestos, siguiendo el trayecto hasta las terminales de Littenweiler o Landwasser. La línea verde del 2 parte de la terminal de la Ornusstraße y a través de un retuerto periplo de norte a sur concluye el trayecto en la terminal del Gunderstal. Por la Kaiser-Joseph-Straße nos topamos con un tranvía negro y amarillo de la línea 2 que marcha directamente hacia la Berthold-Straße. En la secuencia inmediata aparece otro convoy de la línea 2 que tras superar la Martinstor sigue camino de la Berthold-Straße, en tanto que en la parada opuesta de la calle se encuentra un tranvía de la línea 3 que parte camino de la Martinstor. Sin abandonar el mismo plano secuencia, el convoy de la línea 2 ralentiza la marcha para cederle el paso a una circulación de la línea 1 que cruza la Kaiser-Joseph-Straße en dirección a la inmediata Salzstraße, donde se detiene en la parada de Chaflan. La secuencia se completa en la confluencia de la Kaiser-Joseph-Straße con la Berthold-Straße, donde un convoy de la línea 4 se detiene en plena curva de la Berthold-Straße, en tanto que el tranvía de la línea 2 permanece en la parada de las galerías Kaufhof. Para concluir con la línea 2, en un recodo contiguo con la Martinstor, cazamos el regreso del convoy amarillo y negro que hemos visto pasar en sentido opuesto mientras subía en dirección al cruce de la Berthold-Straße. El trayecto de la línea amarilla del 3 recorre el sector sur de la ciudad entre las terminales de Vauban y Haid, que aparecen situadas al sur del río Dreisbach. Tras el paso bajo los arcos de la Martinstor, un convoy de la línea 3 sigue por la Kaiser-Joseph-Straße, camino del cruce de la Berthold-Straße. La secuencia inmediata nos muestra un impoluto convoy blanco de la línea 3 que gira hacia la calle Berthold-Straße, camino de la estación central.
Para acabar con la línea 3, nos recreamos con el espectacular paso de un convoy anaranjado que aparece tras la Martinstor, camino de la concurrida Bertolstraße. El trayecto fucsia de la línea 4 tiene características similares al de la línea verde, pero circula por la zona norte de Freiburg, entre las terminales de Zaringen y Messe. Esta línea no pasa por la Martinstor ni la Schwabentor. El punto más cercano con la Martinstor lo tiene saliendo de la Bertolstraße en dirección a la Kaiser Joseph Straße o viceversa, justo antes de la parada de las galerías Kaufhof. Tras detenerse frente a las referidas galerías, el 4 enfila la Kaiser Joseph Straße, fijando el rumbo hasta la inmediata Europaplatz. La secuencia inmediata nos muestra el ingenioso cruce de la Kaiser Joseph Straße con la Salzstraße y la Bertolstraße, donde se concentran las diversas líneas que convergen en el nudo de vías que distribuye el tráfico de la ciudad. La línea azul del 5 realiza la mayor parte del trayecto por la zona sur del río Dreismann, desde la Europaplatz hasta Riesefeld. Al parecer, tras mi visita en marzo de 2016, variaron un extenso tramo de la línea 5 de modo y manera sustancial. Este tramo, que pasaba por la Mattenstraße, la Martinstor y la Kaiser Joseph Straße hasta que alcanzaba la Europaplatz, ahora transcurre por el Stadttheater y el Columbia Park hasta que alcanza la renovada terminal de la Europaplatz. La reforma de la línea tuvo efecto a partir de marzo de 2019. Como resultado de ello, los convoyes de la línea 5 dejaron de circular por la Kaiser Joseph Straße y como consecuencia tampoco pasan bajo los arcos de la histórica Martinstor. Nos han quedado, eso sí, las imágenes de cuando los tranvías de la línea 5 todavía recorrían los rincones más bellos e históricos de la ciudad de Freiburg im Breisgau. La única ocasión que visité Múnich, solo permanecí unas horas en la ciudad. Después de conocer el Nationaltheater, me trasladé desde la Max-Joseph-Platz hasta la concurrida Marienplatz, donde se encuentra el espectacular Ayuntamiento de Múnich. Después de examinar la fachada del monumental edificio de estilo neogótico, en el centro de la torre principal pudimos admirar el popular reloj carrillón conocido como Glockenspiel. Tras la visita al Rathaus, mi colega Carlos y yo acordamos dar un paseo por la animada Kaufingerstraße, donde, como no, nos acomodamos en una terraza para degustar la excelente birra de Baviera. Múnich es sinónimo de buena cerveza. Por ello, tal vez hubiéramos cometido una herejía marchándonos de la ciudad sin saborear la excelente cerveza local. Así y todo, no tengo excusa alguna que justifique la escasa atención que les presté a los tranvías de la capital bávara, de los cuales solo obtuve dos pésimas secuencias. Racionalmente, la red de tranvías de Múnich es bastante completa. Como en la mayor parte de las ciudades que instalaron sus tranvías durante el siglo XIX, los primeros tranvías de Múnich se inauguraron en 1876 utilizando el primitivo sistema de tracción animal. En 1895 se incorporaron los primeros tranvías eléctricos y casi 80 años más tarde, con las reformas del transporte urbano para los Juegos Olímpicos de 1972, se temió por el futuro del tranvía. El tranvía es una opción que debe considerarse antes de tomar otro medio. Recientemente se han adquirido 9 vehículos de 48 metros que sustituyen a otros tantos de 34 metros utilizados en las líneas que paran frente a la estación central. En la actualidad, los tranvías de Múnich cuentan con una red de 13 líneas diurnas y 4 nocturnas, que suman un total de 172 paradas repartidas entre los 83 kilómetros de vías. Como el resto del transporte público local, la jornada del tranvía arranca todos los días a las 4:45 de la madrugada y finaliza a la 1:30 de la madrugada siguiente. Pasada esta hora entra en servicio el horario nocturno, que se ofrece desde la 1:30 hasta las 4:30 de la madrugada. Tal como podemos suponer, Múnich cuenta con un notable servicio de tranvías durante las 24 horas del día. Todo y que debido a mayor número de paradas, los tranvías son algo más lentos que el metro, si consideramos que el tranvía llega a las zonas donde no existe ninguna línea de metro, podremos entender por qué sigue siendo un medio operativo con mayor progresión.
casi alemana, casi francesa. ¿Qué más da? El caso es que la historia de la capital alsaciana lleva siglos resignada a estos avatares. Los plácidos canales que abrazan el pintoresco contorno de la gran isla surcan los añejos paisajes de la Petite France, llevados por el inagotable flujo del Inn, mudo testigo de las crudas batallas libradas por galos y prusianos por el dominio de Alsacia y Lorena. Si bien los canales y esclusas de Estrasburgo merecen que se les dedique un capítulo propio, en la presente ocasión centraremos la atención en los tranvías, y para mayor precisión, solo aquellos que desfilan por los bulevares de la gran isla. En Estrasburgo, el tranvía se remonta al año 1878, y como sucedió en otras capitales europeas, durante el transcurso de los años 60 fueron sustituidos por automóviles y autobuses. En 1994, 34 años más tarde de la desaparición de los primeros tranvías, se inauguró la actual red de tranvías de Estrasburgo, que tras la de Lyon es la más extensa de Francia, con 72 paradas urbanas y 60 kilómetros de vías que acomodan las 6 líneas que integran la red. Por tal de diferenciar los tranvías de los autobuses, que además ya iban numerados del 2 al 72, los nuevos tranvías de Estrasburgo se han clasificado utilizando las 6 primeras letras del abecedario, es decir, de la A a la F. Con cerca de 300.000 pasajeros diarios, el tranvía es el medio de transporte más utilizado en Estrasburgo. La disposición de la red permite que en algunos tramos del centro urbano distintas líneas utilicen las mismas vías. Concretamente, esto sucede en la céntrica estación Homme de Fer, que se encuentra en el interior de la gran isla. Los tranvías de la línea A tienen una nutrida presencia en el centro y su paso por la plaza Homme de Fer es bastante frecuente. El trayecto de la transcurre desde el Parc dels Esports hasta Luxemburg, en el barrio de Grafenstaden. Los nuevos tranvías de Estrasburgo fueron los primeros de Francia en utilizar vehículos de piso bajo integral en las 53 composiciones Bombardier Eurotram que originalmente equiparon la red de tranvías y que también utilizan los convoyes Alstom-Citadis. La línea B circula entre Lingosheim y Hohenheim-Gard. Aquí aparece un B llegando a la plaza Homme de Fer poco antes de cruzarse con un convoy de la línea C con destino a la estación central. Si bien casi todos los tranvías van pintados de color blanco y gris metalizado, su aplicación no es la misma en todos los convoyes, puesto que los tranvías transfronterizos que llegan a Kiel van pintados de color azul con las estrellas de la Unión Europea. Incluso aquellos que combinan el blanco y el gris metalizado presentan sutiles diferencias en la disposición de ambos colores en función que los vehículos sean Alstom o Bombardier. La línea D presenta un tramo del trayecto que tal vez debemos considerarlo como internacional. Esta línea, que parte de la terminal de Porteris, transcurre por la plaza Homme de Fer, las calles Bourgois y Division Leclerc hasta que alcanza Liszt-Briand en las vecindades del Rin. A partir de este punto, algunas circulaciones de la línea D regresan al centro de la ciudad, en tanto que otras cruzan el Rin para entrar en territorio alemán hasta llegar a la ciudad de Kiel, donde tienen paradas en la estación de la Deutsche Bahn y el ayuntamiento de la ciudad alemana. Tal parece que definitivamente alemanes y franceses lograron estrechar su relación. No dispongo de imágenes de las líneas E y F que circulan entre Ilkirch y Reversaux y entre el Sol y la Place d'Island, cuyos trayectos son independientes uno del otro. La red de tranvías de Estrasburgo es la segunda más importante de Francia. Sus cómodos vehículos que parecen deslizarse sobre el suelo cubren prácticamente la ciudad con una notable frecuencia de convoyes diseñada para favorecer los transbordos en la zona centro de Estrasburgo. Tristemente todos relacionamos la ciudad de Nuremberg con el proceso judicial celebrado entre los años 1945 y 1946 contra 24 de los principales responsables del partido nazi, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad. Situada al norte de Baviera, Nuremberg cuenta con una población de 520.000 habitantes. Entre sus principales atractivos turísticos despunta el tradicional casco antiguo y la muralla medieval construida en 1325.
El evento anual más visitado de Nuremberg es el célebre mercado navideño que expone las paradas desde mediados de noviembre hasta el 24 de diciembre, día de Nochebuena. Para aquellos interesados en la historia del ferrocarril, Nuremberg cuenta con uno de los mejores museos de Europa, del que personalmente opino que es una visita inexcusable para cualquier aficionado que pase por la ciudad. Nuremberg cuenta con cerca de 1.150 kilómetros de calles, asistidas por 606 paradas de autobuses, tranvías y metro. A pesar de ello, tal parece que la ciudad le da la espalda al tranvía, puesto que no he logrado encontrar un solo plano de los trayectos, así como tampoco algún documento que acredite el número de líneas o el nombre de las terminales. Rastreando el plano de Nuremberg en Google Maps, he logrado establecer un máximo de 7 líneas de tranvía. 6 de ellas llevan designados los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y otra que va indicada con la letra D. 4 de las líneas, la 5, 7, 8 y 9, confluyen en la parada de la Bahnhofplatz, ubicada frente a la estación central, con frecuencias de 7 o 10 minutos en días hábiles y de 20 minutos los sábados, domingos y festivos. Los tickets tienen el mismo precio para todos los sistemas de transporte, bien sea autobús, tranvía, metro o tren de cercanías. Por tal de hacer buena la teoría de que frente a las estaciones circula el mayor número de tranvías, en Nuremberg apenas me despegué de la céntrica Bahnhofplatz. Debo confesar que si bien la ciudad me pareció de lo más interesante, los tranvías de Nuremberg me parecieron de lo más aburrido. La clónica similitud de los convoyes solo se ve alterada en la pintura de algún tranvía de la línea 9 y un par de la línea 8 que aparecieron decorados con distintos acabados. Pero en todos los casos las carrocerías son idénticas. Después de visitar el Museo del Ferrocarril, el escaso tiempo que pude permanecer en la ciudad no me permitió dedicarles más atención a los tranvías. Al menos deseo que las imágenes del reportaje les hayan servido para descubrir ciertos rasgos históricos de la ciudad, además del Museo del Ferrocarril y los tranvías de Nuremberg. En 1992 nombraron el casco histórico de Praga Patrimonio de la Humanidad. A raíz de ello, la capital checa no tardó en convertirse en una de las 20 ciudades más visitadas del mundo. Emplazada en las orillas del río Moldava, Praga es la ciudad más poblada de la República Checa, con algo más de 1.300.000 habitantes. Posiblemente el popular Puente de Carlos, más conocido como Puente de Praga, es uno de los más concurridos de Europa. Construido entre los años 1357 y 1402, en el Puente de Praga se dan cita músicos, pintores, artesanos y toda clase de bohemios que tratan de conseguir algún dinero de los miles de turistas que cruzan el puente. Construido íntegramente de piedra, sus dimensiones de 516 metros de longitud por 9,5 de ancho reposan sobre los 16 arcos que se apoyan en el lecho del Moldava. Otra joya importante de la ciudad, con carácter de leyenda, es el reloj astronómico del antiguo ayuntamiento, construido en 1410 por un maestro relojero llamado Anus, al que le quemaron los ojos para evitar que pudiera repetir su obra. Al parecer, Anus se vengó introduciendo un brazo en la máquina del reloj, causando con ello una irreparable avería, tras la que el propio Anus murió desangrado. Concluye la leyenda que tras la muerte de Anus la ciudad sufrió un cúmulo de adversidades, como guerras, inundaciones y hambruna entre ellas.
Actualmente convertido en el amuleto de la ciudad, Praga cuida que su famoso reloj no vuelva a pararse nunca más. Todos los días la plaza de la ciudad vieja se llena de curiosos que desean oír las horas del mediodía y ver las peculiares figuras que aparecen tras las ventanas de la torre del reloj. Siguiendo los avances que durante el siglo XIX afloraron en las principales capitales europeas, en 1875 Praga inauguró los primeros tranvías de la ciudad movido por medio de tiros de caballos. En 1901 aparecieron los tranvías eléctricos de Praga, servicio que no ha dejado de funcionar hasta nuestros días. Los tranvías de Praga son el principal medio de transporte de la ciudad y el único disponible después de la medianoche. Si bien el documental solo nos muestra convoyes de las líneas 5, 8, 10, 17, 24 y 26, la excelente planificación de la red urbana cuenta con 25 líneas diurnas y 9 nocturnas, con un total de 142,5 kilómetros de vías. Además de los tranvías que operan por el centro del casco urbano, otras líneas alcanzan las zonas más apartadas del extrarradio, con otros 375,5 kilómetros de líneas adicionales que conectan los suburbios industriales de Praga y las áreas residenciales de las afueras de la ciudad. Con 12.931 tranvías y una longitud total de 518 kilómetros de vías, la red de tranvías de Praga es la mayor de la República Checa. La mayoría de las líneas funcionan desde las 4:30 de la madrugada hasta la 1 de la medianoche del día siguiente. Las líneas nocturnas funcionan desde las 0 horas hasta las 5 o las 6 de la madrugada. Estas rutas difieren de las diurnas debido a que por la noche los tranvías sustituyen el recorrido del metro. Actualmente por las calles de Praga podemos ver los nuevos tranvías Skoda 15T y los Trata N2P, además de los veteranos Trata T3R. De cara al turismo, en algunas ocasiones suele circular algún tranvía de la ruta histórica del 91 que solo entra en servicio los fines de semana de los meses de abril a octubre. Pero la mayor parte de las líneas urbanas todavía utilizan los incombustibles Trata T3R. La gran cobertura del tranvía ha hecho que este sea el medio de transporte más utilizado de Praga, con cerca de 300 millones de usuarios al año, dato que arroja más de 800.000 pasajeros diarios. Mi paso por Colonia no fue más allá de unas 4 o 5 horas. En este espacio de tiempo realicé una obligada visita a la conocida estación de Colonia, que por cierto mueve un intenso tráfico de trenes. Tras visitar los andenes me acerqué a darle un vistazo a la cercana Catedral de Colonia, que con sus imponentes agujas de 157 metros fue hasta 1884 el edificio más alto del mundo. Al pie del templo y la estación se deslizan las numerosas barcazas fluviales que a lo largo de 883 kilómetros surcan el Rin desde Basilea hasta el Mar del Norte, donde el río desagua en las costas de los Países Bajos cerca de Rotterdam.
El espectacular puente metálico de Hohenzollern es uno de los viaductos ferroviarios más notables de Europa. Además de canalizar el paso de todos los trenes que entran o salen de Colonia por la boca este de la estación, el soberbio viaducto sostiene millares de promesas sujetas en las balustradas de su plataforma peatonal. Determinar si los tranvías de Colonia son metros ligeros o ferrocarriles interurbanos es una cuestión algo compleja de resolver. Casi puede decirse que reúne los tres sistemas a la vez. Registrada con las siglas KVB, la empresa Kölner Operaciones de Tráfico, que gestiona el sistema integrado de los trenes de cercanías, el metro y los autobuses de Colonia, no define como tranvía ninguno de sus servicios. Por tal de ofrecer un sistema eficaz al usuario, además de una línea indicada con la sigla E, la empresa Kölner dispone de otras 11 líneas señaladas con un orden numérico aleatorio, calificadas por la empresa como Metro de Colonia. La red de líneas colonesa dispone de 216 estaciones, de las que 164 se encuentran a nivel de calle, otras 10 son elevadas, además de las 42 subterráneas que actúan a modo de ferrocarril suburbano. La complejidad del sistema reside en que incluso los convoyes que funcionan como líneas de metro circulan con los mismos vehículos que aparecen a nivel de calle por el resto de la ciudad. Incluso ciertas líneas realizan largos recorridos interurbanos que sustituyen al ferrocarril de cercanías. Todos los sistemas operan sobre vía de 1435 milímetros. Durante el escaso tiempo que les pude dedicar a los tranvías, me tropecé con un convoy interurbano de la línea 13 y otro de la línea 18 circulando por los extrarradios de la ciudad. A nivel urbano propiamente dicho, solo tuve ocasión de ver un convoy de la línea 9 y otro de la línea E transitando por las calles del centro de Colonia. Finalmente, me detuve en el frecuentado nudo interurbano de Heumar, donde además de la línea E, confluyen convoyes de las líneas 1, 7 y 9 para facilitar el transbordo de los pasajeros que utilizan los referidos trayectos. Cabe decir que existe un billete válido para grupos de hasta 5 personas que por 12,50 € permite disfrutar durante un día completo de cualquier medio de transporte, bien sea local o de cercanías. Tal como expuse en el preámbulo de Encuentros con el Tranvía, en los presentes episodios aparecen todos aquellos tranvías que he tenido la azarosa oportunidad de filmar con más ocasión que intención durante las visitas realizadas en las ciudades que parcelan el documental. Debo admitir que ahora me lamento de no haberles prestado mayor atención. La venerable Freudenkirche es el símbolo universal de Dresden. Absolutamente incendiada y arrasada por los bombardeos de 1945, entre los años 1994 y 2005, fue reconstruida con las donaciones de desiguales países del planeta, juntando las piezas nuevas de piedra con las que cayeron calcinadas bajo las bombas incendiarias. También es interesante conocer este singular edificio con aspecto de mezquita, conocido como Jenitze, obra del arquitecto sajón Martin Heinrich Anmitz, que fue levantado entre los años 1908 y 1909 por encargo de una importante fábrica de tabaco turco. Y por qué no mencionar el animado vecindario del singular Kunsthaus-Passage, con las divertidas fachadas de sus viviendas decoradas con abstractos mosaicos y relieves.
Entre ellos despunta la Casa del Agua, en la que sobre la singular fachada de tonos azulados sobresale un divertido entresijo de desagües, embudos y extraños conductos que tal vez resultan ser un distraído pasatiempo durante los días de lluvia. ¿Y por qué no? También es de justicia elogiar la contagiosa sonrisa de las camareras alemanas que sirven las refrescantes jarras de birra en las animadas terrazas de las cervecerías. Podría extenderme bastante más con temas de la ciudad, pero el presente episodio solo debía tratar de los tranvías de Dresden. Así pues, mientras seguimos viendo las imágenes de los tranvías de Dresden, digamos que la flota de vehículos está especialmente compuesta por los incombustibles Tatra T4, que con los elegantes Bombardier circulan sobre un curioso ancho de vía de 1450 milímetros. La extensión de la red alcanza 204 kilómetros que están servidos por 12 líneas con 151 paradas. En un pleno municipal celebrado a finales de los años 80, los tranvías y autobuses de Dresden adoptaron los actuales colores negro y amarillo de la ciudad. Los datos de explotación facilitados por la empresa municipal DVB arrojan en sus resultados anuales que el servicio de autobuses y tranvías es utilizado por más de 140 millones de usuarios al año. Leipzig es una capital de tamaño medio que no alcanza los 600.000 habitantes. No obstante, desde el 4 de diciembre de 1915, los lipsienses presumen de tener la estación ferroviaria más grande del mundo, con un área de 83.460 metros cuadrados en términos absolutos de superficie utilizada. Como casi todas las ciudades alemanas, Leipzig ha reestañado algunos edificios singulares dañados por la guerra. Este es el caso del frecuentado Café Riquet, que a su izquierda muestra el solar de la finca a la que se hallaba adosado el resto del edificio. Los tranvías de Leipzig son una parte fundamental en el sistema del transporte público de la ciudad. Desde 1917 circulan 16 líneas de tranvías eléctricos que enlazan todos los barrios de la urbe. A partir de 1938, la empresa municipal Leipziger Verkehrsbetriebe se hizo cargo de estas 16 líneas que actualmente alcanzan una longitud de 148 kilómetros, servidas por 510 paradas urbanas. Tal como sucede en otras capitales similares de Alemania, actualmente ciertas líneas de tranvía las están reconvirtiendo en líneas de metro. Como he comentado en episodios anteriores, las estaciones centrales son un lugar idóneo para encontrar los tranvías en cualquier ciudad. Tal como me ha ocurrido en otras ciudades, en Leipzig solo dispuse de unas horas. Por ello solo logré tomar 3 secuencias de los tranvías de Leipzig y las 3 por el entorno de la estación. Así y todo, hemos podido ver las nuevas unidades pintadas de color gris y azul, entre las que aparecen los vistosos Tatra amarillos y azules, que al parecer han extendido un absoluto dominio por el centro de Europa.
Con algo menos de 45.000 habitantes, la ciudad de Nordhausen se encuentra en el estado alemán de Turingia, al sur de las montañas del Parque Natural del Harz. Junto a Wernigerode y Quedlinburg, Nordhausen conforma la pata sur de la red triangular del ferrocarril del Harz. Desde hace unos años, la notable disminución de pasajeros en las líneas entre Wernigerode, Nordhausen y Quedlinburg ha supuesto unas severas restricciones en las circulaciones de los trenes a vapor. La mayor parte de estos convoyes circulan de manera casi exclusiva por el tramo turístico de 33 kilómetros que parte de la estación de Wernigerode, ubicada a una cota de 234 metros, hasta que alcanza la estación de Brocken, que se encuentra a 1142 metros de altitud. En la actualidad, aparte del trayecto que sube a Brocken, el resto de líneas del Harzbahnen circulan servidas por los automotores diésel mecánicos construidos en 1933 en Dessau y los diésel hidráulicos construidos en 1999 en Halberstadt. Seis kilómetros al norte de Nordhausen aparecen los restos de un antiguo campo de trabajo conocido como Dora Mittelbau, donde los prisioneros montaban diversos componentes de las temidas bombas V2. En las proximidades del campo de Dora existe una parada interurbana del ferrocarril del Harz, conocida como Nordhausen-Krimderode, donde además de los trenes y los automotores del Harzbahnen, paran los tranvías automotores de la línea 10 que circulan hasta la inmediata población de Ilfeld. Es oportuno añadir que los tranvías de Nordhausen utilizan el mismo ancho de vía métrica que el ferrocarril del Harz. Desde la ciudad de Ilfeld, la línea verde del 10 circula sobre las vías del Harzbahnen hasta que llega a la Bahnhofplatz de Nordhausen, donde se fusiona con la línea roja del 1, completando el trayecto entre la Bahnhofplatz y el hospital de la Südharz-Klinikum. Determinados automotores del Harzbahnen realizan el mismo trayecto entre la Bahnhofplatz y la Südharz-Klinikum. Cabe añadir que la Bahnhofplatz es el centro del transporte público de Nordhausen. Además de confluir la mayor parte de las líneas de tranvías y autobuses, en ella se encuentra la terminal de Harzbahnen, así como también la estación de la Deutsche Bahn, cuya línea aparece indicada en trazos de color gris. Si tomamos como referencia el esquema de los trayectos en servicio del año 2019, deduciremos que por la ciudad de Nordhausen solo circulan las tres líneas de tranvía que aparecen señaladas con los números 1, 2 y 10. Pero este dato no es exacto, puesto que me he topado con las imágenes de algunos tranvías de la línea 4, cuyo recorrido no aparece en el plano, así como tampoco he logrado concretar ninguna información sobre su trayecto. Al parecer, la línea del 4 realiza una ruta combinada con las líneas 1 y 2. Nos hemos ocupado de las líneas 1 y 10 y hasta incluso de la misteriosa línea 4, de la que tenemos imágenes tomadas en la Bahnhofplatz, la Reutenstraße y las cercanías de Parcali. Precisamente en Parcali se encuentra una de las terminales de la línea 2. Desde allí los tranvías de la línea 2 parten en dirección al centro de la ciudad hasta que al finalizar la avenida Grimmel toman un giro a la derecha tras el que después de superar la Reutenstraße y la Kornmark alcanza la terminal del lado opuesto de la línea en el barrio de Nordhausen-Ost. Desde la rotonda de la Kornmark podemos ver un tranvía de la línea 2 que procede de Nordhausen-Ost antes de que tome el giro a la izquierda que atraviesa la Reutenstraße para detenerse frente a unas oficinas municipales. Unos minutos más tarde prosigue su periplo escoltado por un paciente grupo de automovilistas que permanecen resignados tras su cola. No deja de ser curioso que las dos capitales europeas de lengua alemana, que muestran en su emblema la figura de un oso, como es el caso de las ciudades de Berna y Berlín, escriban su topónimo modificando la terminación. Posiblemente algún filólogo de lengua alemana nos puede ilustrar sobre el porqué de esta disparidad.
Dicho esto, antes de entrar en el tema del tranvía, visitaremos algunos lugares de la ciudad de Berlín. Para comenzar la señalada visita, no me se ocurre mejor punto de partida que iniciar nuestro relato junto a los restos del tristemente famoso muro de Berlín. Un cartel bastante difundido en Alemania dice así: aquí, Alemania y Europa se dividieron hasta las 10:15 horas del 10 de diciembre de 1989. ¿Quién sabe cuántos aleros de libertad quedaron colgados de estos mismos muros que hoy aparecen llenos de grafitis alusivos? Durante la ocupación de Alemania, la Puerta de Brandeburgo tal vez fue el principal símbolo político más difundido de la capital germana. En el entorno de la Parisierplatz todavía se encuentran las embajadas de Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos, donde tal vez se consumaron las más secretas actividades de la mal llamada Guerra Fría. Por la cara opuesta de la monumental puerta se prolonga el Paseo de Brandeburgo, donde a poco más de 300 metros se encuentra el monumento ruso dedicado a los soldados soviéticos caídos en Alemania. 1 kilómetro al norte se alcanza la Europaplatz, donde con el nombre de Berlin-Hauptbahnhof se encuentra la mayor estación transversal de la Unión Europea. Con una superficie de 70.000 metros cuadrados, distribuidos entre 5 plantas, su diseño se debe al arquitecto alemán Meinhard von Gerkan. Su construcción se inició el año 2002 y fue inaugurado el 25 de mayo del 2006, 2 meses y medio antes de que Berlín celebrara el Campeonato Mundial de Fútbol de aquel mismo año. Con solo 6 vías y 3 andenes, el eje superior que transcurre de este a oeste mantiene el nivel del viaducto de Stadtbahn tendido sobre un canal del río Spree que soporta la circulación de 250 trenes diarios. Por los andenes subterráneos pasa el eje norte-sur, con otras 8 vías que se reparten el tráfico de los 500 trenes que circulan bajo el lecho del Spree. A esto cabe añadir el tránsito del metro de la línea S, además de casi 1 millar de trenes de corto recorrido. La Berlin-Hauptbahnhof mueve 250.000 personas diarias. Con una capacidad de 74.475 espectadores, el Berliner Olympiastadion albergó los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín del año 1936. Tal vez el Olympiastadion fue la única joya que nos legó el partido nazi. Obra del arquitecto alemán Werner Mark, el Olympiastadion fue construido entre los años 1934 y 1936 para albergar los Juegos Olímpicos que se celebraron en Berlín entre el 1 y el 16 de agosto de 1936, famosos por la conocida rivalidad deportiva sostenida por el atleta alemán Lutz Long y el estadounidense Jesse Owens, que pronto se convertiría en amistad. En 1974, el Olympiastadion albergó la final de la Copa del Mundo de Fútbol. Y en el año 2006, después de instalar la actual marquesina y restaurar por completo el estadio, albergó la final del Campeonato Mundial de Fútbol que se celebró aquel mismo verano. La estación del Alexanderplatz divide en 2 sectores la homóloga plaza donde se ubica la mencionada estación. El foco de la cámara muestra el sector este del Alexanderplatz, donde puede verse el curioso reloj conocido como Weltzeituhr o también reloj mundial de Urania, que mediante la rotación continua en 360 grados del disco donde aparecen los horarios, indica la hora de las 148 ciudades más importantes de los 5 continentes. En el sector oeste de la plaza se levanta la monumental torre de comunicaciones conocida como Berliner Fernsehturm. Con 368 metros de altura, es el edificio más elevado de Alemania. La singular torre fue levantada el año 1969, en plena época de la ocupación soviética, con el objeto de demostrar la supremacía del comunismo con respecto al capitalismo. Una curiosidad de la torre radica en que al reflejar el sol de la mañana, sobre los cristales que cubren la esfera de la torre, aparece una cruz en el centro de la cúpula. Este fenómeno fue celebrado por los ciudadanos de Berlín Occidental para mofarse del símbolo del poder soviético, aplicándole el apodo de la venganza del Papa. Como he comentado en anteriores episodios, el entorno de las estaciones son el lugar ideal para los encuentros con el tranvía. Una buena razón de este argumento queda reflejada con el paso de un convoy de la línea 4 que coincide con la llegada del metro de la línea S por el acceso sur del Alexanderbahnhofplatz.
En el sector este del Alexanderplatz, frente al edificio de la empresa informática Saturn, se encuentra la primera de las 5 paradas dispuestas en el amplio perímetro de la plaza. Por este tramo circulan los tranvías de las líneas M4, 5 y 6 que desfilan en ambos sentidos antes de girar la esquina sur de la estación. Los primeros tranvías de Berlín fueron inaugurados en el año 1865 con el empleo de tracción animal. Y en el año 1879, el ingeniero alemán Werner von Siemens instaló el primer tranvía eléctrico en el barrio berlinés de Lichterfelde. Todos los autobuses, tranvías y metros de la empresa BVG de transportes municipales circulan pintados de color amarillo. Los tranvías de Berlín transportan cerca de 500.000 personas diarias. A pesar de que existen diversos modelos de tranvías, el parque actual dispone de una numerosa flota de convoyes construidos por la empresa Bombardier. La red berlinesa tiene una extensión de 286 kilómetros repartidos entre 22 líneas urbanas más otras 2 de carácter suburbano que son atendidas con casi 800 paradas. El tranvía emplea la misma vía de 1435 milímetros que utiliza el metro y los ferrocarriles alemanes, cosa que les permite ofrecer un transporte cómodo y seguro a una velocidad media de 19 km por hora. Cerca del cruce con la Spandauer Straße se encuentra la última de las 5 paradas instaladas en el Alexanderplatz. Tras el paso de un par de unidades Bombardier, aparece un histórico convoy modelo Görlitz Tatra KT-4D, original de la República Democrática Alemana, en el momento justo de abandonar el Alexanderplatz. Para finalizar el episodio dedicado a Berlín, me parece oportuno mostrar las imágenes de un convoy nocturno que tras girar por la esquina oeste del Alexanderplatz continúa su trayecto al pie de la esbelta Berliner Fernsehturm. El presente episodio es el último de la serie Encuentros con el tranvía. La ocasional aventura narrada en 19 episodios que se inició en las mediterráneas ciudades de Barcelona y Port de Sóller, después de visitar otros 3 municipios atlánticos como son Lisboa, Porto y Coruña, ha recorrido Europa de sur a norte hasta las poblaciones de Rostock y Warnemünde en las orillas del mar Báltico. Considerado como el puerto comercial de Rostock, Warnemünde se encuentra al abrigo del estuario del río Warno. Junto al puerto donde suelen amarrar los cruceros, aparece la estación terminal de la Deutsche Bahn, de la que parten los trenes de corta y media distancia con destino a Rostock, Bismarck, Butzau, Tessin y Stralsund. Los alegres acordes de un organillo resuenan entre las recoletas callejuelas que albergan las marineras casas próximas al canal de Alte de Ström, donde se descubre el antiguo puerto de pescadores, actualmente muy frecuentado por los turistas, que suelen embarcar en los cruceros que surcan las aguas del Báltico y del Golfo de Botnia. Con 200.000 habitantes, Rostock es la mayor ciudad del Estado federal de Mecklemburgo-Pomerania. Fundada a principios del siglo XII en el estuario del río Warnow, Rostock se encuentra a unos 12 kilómetros al sur del puerto de Warnemünde. Los primeros tranvías de Rostock se inauguraron en el año 1881 mediante el empleo de tracción animal. En el año 1904 se electrificó la red de tranvías, que en la actualidad es la pieza clave del sistema de transporte público de la ciudad. Operada por la empresa Rostocker Straßenbahn, la red cuenta con 6 líneas de tranvía tendidas sobre un ancho de vía de 1435 milímetros que cubre los 86 kilómetros de la red urbana. Con el fin de renovar los veteranos Tatra, el parque de tranvías de la Rostocker Straßenbahn se ha modernizado recientemente con las nuevas unidades Boslo Tramrik 6N2 que actualmente circulan por la ciudad. Mi paso por Rostock fue producto del azar, con ocasión de hallarme alojado en Bad Doberan, donde me instalé durante el rodaje del tren de Morley. Así y todo, tal como sucedió en otras ciudades, creo que a los tranvías de Rostock tampoco les concedí demasiada atención.
Por causa de ello, solo dispongo de un par de secuencias de ida y vuelta obtenidas del mismo convoy. Más que un despiste, fue un absoluto despropósito. Tras andar todo el día vía arriba y vía abajo persiguiendo al ferrocarril de Molly, cuando tras finalizar la jornada me paseaba por la Langstrasse de Rostock, me llamó la atención un convoy que mostraba en su costado un enorme mural del tren de Molly. A pesar de que en aquel momento tan siquiera tenía conciencia de que editaría encuentros con el tranvía, la imagen del tren de Molly cubriendo por completo el lateral de aquel convoy despertó el espontáneo impulso de levantar mi pequeña cámara Lumix para tomar algunas imágenes de su paso. Después de visionar la imagen obtenida en la pantalla de la cámara, decidí esperar el regreso del mismo convoy con el fin de filmar de nuevo su paso. Así y todo, nunca sospeché que las dos secuencias obtenidas de manera tan imprevista cerrarían el último episodio de Encuentros con el tranvía.